En tu celular desde la app Play Store y llévanos contigo siempre. Bien hecho en Manabí, para Ecuador y el mundo. www.contigosiempreradio.com. Al aire, al aire, al aire. Bien, muy bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes y televidentes e internautas de este programa, La Historia Contada, que llega a ustedes en la señal del realismo mágico del Internet. Y queremos hacer una remembranza de lo que han sido programas anteriores en función de lo que es el impacto de la pandemia en cuestión sanitaria, salud y producción, economía. Y en este sentido, el sábado anterior en Contigo Siempre, el programa del asambleísta Carlos Berman, nos acompañaba el ingeniero Guiomar Grueso Quiñones, vicepresidente de la FENACOTIP. Con él hablaremos el día de hoy nuevamente. ¿Por qué? Porque hay argumentos que él emitió en ese programa que se sugieren de contexto en la actualidad y que forman parte de esta crisis económica y social que enfrenta el Ecuador. Me acompaña en el panel mi compañero, colega Luis García. Buenos días, Luis. Buenos días, Néstor, amigos televidentes, internautas de la provincia de Manabí. Bienvenidos a este espacio donde tendremos una entrevista muy interesante con el ingeniero Guiomar Grueso. Así es, él es vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad que se me brinda una vez más desde los canales manavitas para la radio, para poder expresar, en primer lugar, un saludo muy cordial y de reconocimiento a los compañeros transportistas de la provincia de Manabí, compañeros a quien estimo y valoro mucho por su trabajo diario que realizan y su participación activa dentro de nuestra organización. Muy bien, ingeniero, entremos en materia y quisiéramos visibilizar de ese espectro de 11.000 agremiados que tiene la FENACOPIP, ¿cuál es el margen de pérdida que han tenido hasta ahora? ¿Cómo se encuentra, cómo enfrenta el sector la pandemia? Bueno, aquí seamos un poco más explícitos en la cosa. Nosotros tenemos aproximadamente 11.000 afiliados. De esos, nuestro gremio está constituido por empresas interprovinciales y empresas intraprovinciales. Cada una tiene, inclusive dentro de las interprovinciales, hay operadoras que realizan trabajo origen-destino, o sea, tienen frecuencias largas, ¿no? O sea, de más de 200, 300 kilómetros. Y hay otras interprovinciales mismos que tienen recorridos cortos, que trabajan a lo interno de la provincia con provincias fronterizas. Indudablemente que el nivel de producción de cada uno de estos sectores de operadoras, según el trabajo que realizan, es diferente, ¿no? Las condiciones de... A ver. Tenemos allí, vicepresidente, una leve interrupción. Me parece que es su punto de conexión a Internet. A ver si logramos restablecer señal con usted, ingeniero, para poder llevar adelante este diálogo. A ver si don José Mero desde Estudio Central también nos confirma la reconexión con el ingeniero Guiomar Grueso. Bueno, este es el Ecuador que tenemos, ¿no? Con problemas de conectividad, Luis. Así es, Néstor, así es, ya es muy común. Y no solo se trata de que es un proveedor de Internet, es en general el que está fallando. Hasta los considerados proveedores que te daban un buen servicio han tenido inconvenientes. Es algo general. Tenemos las 8:32 y estamos conversando con el ingeniero Guiomar vicepresidente Guiomar Grueso, vicepresidente de la FENACOTIP. Lastimosamente ha tenido un inconveniente en su señal. Vamos a la espera. Sí, hasta poder restablecerla, vamos conversando de algunos temas y del tema que por el momento forma parte de la noticia del día. Y tiene que ver con este anuncio que hace Fiscalía y el Ministerio de Gobierno a tempranas horas de la mañana. Y es que el ex
presidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, ha sido detenido. Fiscalía básicamente informa hace una hora aproximadamente que en horas de la madrugada el ex presidente Abdalá Bucaram y un funcionario de la AMT, de la Agencia Municipal de Tránsito en Quito, fueron detenidos en allanamientos simultáneos ejecutados en Guayas y Pichincha. Se los investiga por presunta delincuencia organizada. Posteriormente, en la misma publicación, la Fiscalía señala, adhiere, que además del ex mandatario, este caso involucraría a su hijo, Jacobo Bucaram Pule, y a 3 funcionarios de la AMT, con quienes se inició una investigación en mayo de este año por la presunta relación con los israelíes detenidos en Santa Elena. Al momento de los allanamientos simultáneos que se ejecutan en Pichincha y Guayas, se han levantado indicios con uniformes, documentación, dispositivos electrónicos y celulares que serán sometidos a las respectivas pericias. Esta es la noticia, hasta el momento es la noticia del día. A ver, lo tengo ya al ingeniero Guiomar Grueso en el punto de conexión. Ingeniero, por favor, tuvimos ahí un debe de fase con su conexión. Disculpe, adelante con su idea. No hay de qué. Más bien, ni perdón ni olvido a las operadoras. Ya, entonces habíamos indicado nosotros que este sector de operadoras como las intraprovinciales, su producción varía, ¿no? O sea, está de acuerdo a su recorrido y el valor del pasaje que cobren. Entonces, cada una tiene una producción diaria y mensual que depende mucho de las circunstancias del trabajo. Entonces, no hemos cuantificado realmente un valor real de cuánto ha significado durante estos 5 meses de pandemia la pérdida para el sector del transporte, que es cuantiosa, Por ejemplo, para gratificarle algo como idea nomás, mi operadora donde yo tengo un vehículo que es la Cooperativa del Pacífico, acá en Esmeraldas, es intraprovincial. Y las pérdidas allí que más o menos tenemos nosotros, hemos cuantificado, son por alrededor de $2 millones. De $2 millones en función de la cantidad de vehículos, porque también es otra incidencia. Hay operadoras, por ejemplo, en Manabí, hay operadoras pequeñas que tienen 20 vehículos, 22, 25, 30 vehículos. En cambio, hay operadoras que tienen 50, 60, 70 vehículos y depende de eso depende también mucho, pues, ¿no? Para poder cuantificar. Entonces, por eso es un poco relativo y es un trabajo un poco más serio que hay que hacer estadísticamente, tomando en cuenta algunas consideraciones que les estoy enumerando. Así es, y se entiende, pero hay 2 escenarios allí, ingeniero. Uno, que es lo que se ha dejado de percibir, y otro, que son los problemas de arrastre o las cargas de arrastre que venían teniendo los propietarios de vehículos, como son los créditos, que seguramente están registrando problemas de pago en este mismo instante. Los arrastres en el transportista son permanentes, son a diario, porque que ustedes conocen, en el programa anterior les indicaba, lamentablemente nosotros estamos regulados y controlados por la Agencia Nacional de Tránsito. Es producción, es inversión particular. Nosotros invertimos como transportistas, gastamos los $100,000, $200,000, $300,000 en la compra de un vehículo, pero somos regulados y controlados por el Estado. Lamentablemente la situación política hace que los gobiernos de turno digan, señor, esto de la tarifa yo no puedo aumentarla, tengo que medir porque afecta a mí, me afecta en la cuestión política, es un problema social y por tanto tienen que manejarse ustedes con las circunstancias, la tarifa que se les da que no alcanza en determinado momento para cubrir la operación de forma correcta como debe ser. Porque si yo me endeudo con $200,000 en una institución financiera, de donde sea, debe producirme el carro para yo poder pagar la deuda y también sacar durante 5 años un porcentaje de la producción para ir acumulando recursos para que el momento que ya el carro cumpla su vida útil, las operadoras normalmente están cambiando los 5, 8 años un vehículo, tenga yo los recursos suficientes para ir a decir, bueno, aquí hay, véndame otro vehículo porque realmente las exigencias actuales
del servicio indican que hay que tener servicio, vehículos en perfectas condiciones, pero no lo podemos hacer y eso significa que de forma permanente tiene que estar el transportista endeudado. Tiene que estar endeudado, ¿no? O sea, ese es el cáncer del transportista, estar endeudado para siempre. Y nosotros por eso estamos buscando y indicamos que ya debe terminarse la situación de las tarifas políticas y poner tarifas reales, las verdaderas tarifas que realmente debe cobrar el transportista y de esa forma no tener los inconvenientes, no tener lo que usted está indicando, que viene arrastrando una serie de problemas a través del tiempo y se le van acumulando, Y entre esos, pues tenemos nosotros un compromiso hecho con el gobierno en función de un pago de una compensación que no se hizo y se adeuda al sector 80 y pico de millones, que realmente nos preocupa mucho que en esta circunstancia que estamos, inclusive el gobierno no por lo menos nos ayude con el pago de esos recursos que ayudaría muchísimo a cada uno de los transportistas, porque cada uno de los transportistas llegaría a recibir una cantidad X de dinero que sí le va a ayudar en estos momentos difíciles que está viviendo el sector. Luis. Es así, en base a este mismo bono que se manejaba como subsidio, en el cual recibían $800, ¿hasta qué año percibieron esa cantidad? Y si todavía esperan que en algún momento el gobierno llegue a cumplirles con este pedido. Bueno, aquí hubo a última hora, después de haberse pagado hasta el 2014, pagado, porque cada vez que se iba a pagar, nosotros y las operadoras eran llamados los gerentes, las operadoras, les comento porque voy a decir algo, iba y firmaba un documento donde indicaba pues claramente que se le iba a pagar en esas circunstancias según el trabajo de cada vehículo. Él firmaba un documento y se responsabilizaba del pago que se iba a hacer. Hoy, a estas alturas, aparece, pues indudablemente entró Contraloría y detectó algunas irregularidades, que es normal, algunas irregularidades en el procedimiento de pago de parte de la ANT o de algún funcionario o tal vez de las operadoras. Encontró esa irregularidad. Pero todo esto es Contraloría, el informe de Contraloría, pero ya se pagó al transportista más de $120 millones. Se les pagó normalmente, firmaba y todo, y quedó eso en archivo. En estas alturas, como hay ese informe de Contraloría, no hay en la agencia, nadie quiere asumir la responsabilidad y el Ministerio de Transporte decir, páguese, sígase pagando o complete el pago, porque dice, bueno, yo voy a estar después con el funcionario y dice, yo no me asumo esa responsabilidad porque me va a glosar la Contraloría, y efectivamente hay algunos que están glosados. No podemos desconocer eso, están glosados. Hubo un problema ahí técnico a lo interno que no se cumplió con el procedimiento. Pero nosotros estamos trabajando muy arduamente y en los días anteriores tuvimos una reunión inclusive con el ministro de Finanzas, y él pues estima pues que hay que buscar la forma, que una de las alternativas que tendríamos los transportistas en los actuales momentos es que precisamente se haga ese desembolso a los transportistas, se les pague a los transportistas, pero hay que destrabar esta situación del informe de Contraloría, hay que destrabarlo. Entonces estamos trabajando en esa dirección, el ministro de Finanzas está comprometido con nosotros a hacer todas las gestiones que sean necesarias en función de viabilizar el pago de este dinero que está pendiente de pago a los transportistas. Ingeniero, ¿y ustedes estaban trabajando entonces a pérdida para que estuvieran recibiendo esta compensación? ¿Les alcanzaba este monto? Vea, lo que pasa es que cuando nosotros hicimos, teníamos ya 10 años cuando se hizo la aprobación de la tarifa en el año 2012. Teníamos 10 años con la misma tarifa. Se hizo y se aprobó en el 2012 con un informe, con un estudio que se lo hizo en el 2010. Hoy la misma historia. Nosotros estamos trabajando con una tarifa aprobada en el 2012 con estudio del 2010. Ahorita, tenemos 10 años otra vez con la misma tarifa. Imagínese, usted calcule solamente la inflación anual en cuestión, en cuánto va subiendo y en cuánto ya estaría ahorita en los actuales momentos de inflación, si la vamos sumando una por una. Que en la canasta básica de repuesto en el transportista es mucho mayor la inflación que hay, porque nosotros hace 10 años comprábamos un chasis
Un chasis lo compramos, por decir, en 48,000, 50,000 dólares. Hoy lo compramos en 70 y pico de miles. Depende del tipo de chasis que usted compre. Una carrocería usted la hacía con 60,000, 50,000 dólares. Hoy usted hace una carrocería con 90, 120,000, 100,000 dólares. O sea, la relación es diferente. Nuestra canasta básica, en función de poder cumplir con la operación o tener un vehículo, darle su mantenimiento, es mucho más elevado que la canasta básica normalmente para poder sobrevivir aquí en el país. Entonces, realmente no hay relación. Y una operación con los pasajes que tenemos actualmente, que son políticos y que no tienen comparación con los pasajes que se ven. A ver, tuvimos un nuevo desfase en la conexión del ingeniero Guiomar Grueso, vicepresidente de la FENACOTIP. Ojalá podamos restablecerlo pronto, porque estaba siendo interesante lo que nos contaba, sobre todo en función de lo último que mencionaba y refería en torno a al sinceramiento de los precios al público de los pasajes. Luis. Sí, exactamente. A modo de ciudadano, uno no ve bien un alza de pasajes, pero si nos ponemos en el otro extremo, también tenemos que justificar que este sector ha sido bastante golpeado y que todo lo que son repuestos, llantas, aceites, también se ha incrementado. En algún momento un conocido transportista me decía que cada llanta de estos buses llega a costar $1,000. Entonces, solo en llantas tienen bastantes gastos. Y ahora con las nuevas medidas que se van a tomar, que no van a poder llevar la total capacidad de aforo del vehículo, entonces yo creo que van a trabajar a pérdida. Y era una pregunta que se le va a hacer al ingeniero para ver qué medidas van a tomar en base a estos requerimientos que les van a hacer. Sí, es así. De hecho, desde el 15 de junio, el sector de la transportación interprovincial de pasajeros ya se reactivó, y la disposición del COE nacional en ese instante es que los autobuses se muevan en una totalidad del 50% de las frecuencias consignadas, con un 50% de ocupación de cada una de estas, todos con máscara médica, con mascarilla médica. Entre las ciudades de amarillo se circula con plenitud, mientras que en las ciudades en rojo todavía se identifica el pare de la actividad. Siempre y cuando, obviamente, cada COE cantonal haya autorizado la apertura de sus terminales. Son 11,000 los agremiados aproximadamente a nivel nacional en torno a la transportación interprovincial de pasajeros. Y otras consultas que quería realizarle al ingeniero, ojalá que podamos restablecer pronto su comunicación a través de esta vía, la vía digital, era en torno a cuán significativo en lo cuantitativo ha sido esta reactivación del gremio, porque se escuchan diversas voces de que déjennos abrir, déjennos trabajar, déjennos producir. Pero la realidad en territorio, y esto lo hemos conversado contigo, Luis, por tu actividad complementaria al ejercicio de la comunicación social, sales en búsqueda de clientes o esperas a tus clientes en el negocio y los clientes no terminan llegando. Y el alcalde de Puerto Viejo en algún momento en una entrevista para Contigo Siempre Radio hacía referencia de que desde el proceso de reapertura de negocios en Puerto Viejo, la actividad económica en comparación a antes de marzo, antes de la pandemia, no alcanzaba sino al máximo 35% del rubro de ventas en comparación a lo anterior, antes del 16 de marzo. Y considerando, Néstor, que antes de la pandemia ya veníamos con una debacle económica en todos los aspectos. Entonces, sí, es considerable las pérdidas que se han producido. Ya tenemos al ingeniero Guiomar Grueso nuevamente con nosotros. Por favor, ingeniero, retome su idea. Les estaba indicando es que nosotros en el programa anterior le indicábamos a Fafo Gavilanes que es necesario que en la reforma a la ley quede bien claro y establecido que realmente el sector del transporte necesita también
que de una vez por todas, porque no podemos andar mendigando a cada gobierno, vea, súbanos la tarifa, ayúdenos con la tarifa, suban, sino hay que establecido ya que cada qué tiempo, cada 2 meses, cada 3 años, 2 años, 5 años, debe hacerse técnicamente una revisión tarifaria para que el sector pueda ir solventando los gastos de operación que año a año se incrementan. Entonces, esperamos que realmente en esta reforma a la ley se considere ese pedido de la federación que hemos hecho. Perfecto. Ingeniero, y antes de saltar a lo que serían reformas a la ley de tránsito que están en estudio para segundo debate ya, quisiera consultarle cuál ha sido el impacto de la reactivación económica en las operaciones que ustedes llevan adelante. El COE Nacional lo dispuso el 15 de junio y desde ahí, con ciertas restricciones, claro está, ¿cuánto se ha reactivado el sector en términos cuantitativos y cualitativos? Bueno, el sector no se ha podido reactivar realmente. No se ha podido reactivar porque el COE Nacional toma una decisión de reactivación del sector cantonales y provinciales. Y ellos, pues de acuerdo a las circunstancias internas, o abren o no el terminal terrestre. Y la decisión es clara, que tiene que operarse desde los terminales terrestres, y si están cerrados, no es procedente a los terrestres, tenemos que seguir parados, que es lo que está pasando en los actuales momentos. Y en las circunstancias que se ha aprobado, los protocolos para reactivación del sector de transporte, con el 50% del aforo y el 50% de las frecuencias, indudablemente que está trabajando a pérdida el sector. No está teniendo recursos, no produce para poder reactivar su economía y cumplir con los compromisos que se tiene. Porque como le decía anteriormente, el transportista tendrá que vivir con las tarifas que tenemos y en la forma como se maneja, viviremos eternamente endeudados, debiéndole a todo mundo un centavo, prestando dinero para poder dar la operación. Vamos a vivir siempre así. Entonces, en estas circunstancias, no podemos cumplir con los compromisos con las instituciones financieras, tanto privadas, públicas, ni tampoco comerciales. No se puede porque no va a haber producción. No hay producción ahorita ni para llevar recursos para el sustento diario de la familia, de los transportistas, de los conductores, de los oficiales. Realmente está sumamente crítica la situación. Ya tocó fondo en el sector del transporte. Muchos de nuestros compañeros realmente están decepcionados, tan decepcionados de la actividad que están ya poniendo en venta las unidades. ¿Y quién se las compra en estas condiciones una unidad en los actuales momentos? Entonces la situación es crítica, es difícil. Por eso es que nosotros estamos buscando que las autoridades, tanto en los GAT cantonales, provinciales y a nivel nacional, se haga un poco más, se amplíe un poco más el radio de acción de operación del transporte público para que pueda tener rentabilidad, ya que todo lo ofrecido por el gobierno, todo lo ofrecido por las instituciones han engañado. Nos ofrecieron el oro y el moro que eran créditos que iban a salir de manera rápida con un interés del 5%, que iba a tener meses de gracia, 3 años o 4 años 3 años para pagar. Sin embargo, hasta el día de hoy creo que no hay un transportista que yo conozca que haya dicho a mí me dieron el crédito que solicité, porque conozco a algunos compañeros sí, que les han aprobado el crédito. Está aprobado un crédito, pero no lo que pidió. Le han aprobado $3,000, $4,000, $5,000, pero ni eso les llega todavía. 2, 3 meses esperando que le llegue ese crédito y no les llega. Entonces realmente es una farsa para el sector. Y dentro de ese marco, nuestra gente está viviendo momentos muy difíciles. Y por eso hablábamos con el ministro la posibilidad de que realmente él, como presidente de la Junta Económica, pues de Políticas Económicas y Bancarias, presione a la banca, porque la banca y pública y privada y las casas comerciales están prácticamente hostigando, están creando una enfermedad psicológica en los transportistas.
la presión que nos están poniendo en función de que les vayamos a pagar los recursos, los dineros que están vencidos, ya las cuotas vencidas. Pero ¿de dónde saca el transportista? Con amenazas de que van a, porque nosotros tenemos hipotecadas nuestras casas, nuestras pequeñas propiedades están hipotecadas, y en esta circunstancia, ¿cómo podemos cubrir esos compromisos? Realmente aquí se necesita que esa ley de incentivos humanitarios que se aprobó en la Asamblea sea respetada, que los asambleístas tomen carta en el asunto y obliguen a las instituciones financieras y que tengan que actuar de acuerdo a cómo está indicando la ley que tiene que actuar en estas circunstancias de emergencia. Lamentablemente, cada institución financiera dice, yo no tengo nada que ver con esa ley, señor. Usted me paga y me paga, nada más. Es decir, lo único que te falta es que te digan, señor, vaya a robar y tráigame la plata acá que yo la necesito porque esa plata era mía. Se acabó. O sea, eso falta que nos digan. Eso falta que nos digan. Lamentablemente, así está viviendo el sector en estos momentos, en una situación crítica, y frente a eso viene la actitud del COE nacional de que toma una decisión que realmente es lamentable y que a veces da a pensar que es una actitud que tienen en contra de nuestro sector, porque siendo nosotros quienes trabajamos en ruta llevando pasajeros a los diferentes destinos del país, nos mantienen paralizados. Dicen, no señor, usted no puede trabajar, usted no puede llevar porque usted puede hacer que se contagie más el pueblo ecuatoriano. Tremenda mentira. Y mandan al transporte turístico a trabajar sin ningún tipo de restricciones, ¿Qué significa eso? Que nos están desplazando a nosotros de nuestro esquema de trabajo que tenemos por años trabajando aquí en el país. Esa es una. Otra, a nosotros se nos exige, se nos pide, señores, tienen que tener activas, no puede llevar más de 20 pasajeros, tienen que desinfectar, tienen que tomar temperatura, tienen que hacer esto, tienen que hacer este otro. Vaya, vea, pues si desde que comenzó la pandemia se cuatriplicó el problema de los ilegales en todo tipo de vehículos, Pregunte pues si hay una autoridad que haya combatido, haya ido a las carreteras a detener este tipo de servicio que se está dando. Y ellos, por ejemplo, para ellos no hay protocolo de bioseguridad. Para ellos no hay. La policía no los detiene, los deja pasar tranquilos. Un taxi te lleva 4 personas. ¿Dónde está el distanciamiento en el taxi? Un bus de 40 pasajeros va con los 40 pasajeros. ¿Dónde está el distanciamiento? Cuando nosotros sí nos exigen que si son 40 asientos, tenemos que llevar 20 pasajeros. A nosotros sí se nos exige. A los demás transportes no. Y ellos sí ponen su tarifa a como ellos crean conveniente ponerlo. A nosotros, señor, si usted aumenta 1 centavo la tarifa, va preso. Y al ilegal que está cobrando el 400% más del valor de la tarifa, ¿quién lo amenaza que lo mete preso? Preguntemos en este país cuántos están detenidos por haber trabajado, haber explotado a los ciudadanos de esa forma durante 5 meses que ha durado la pandemia. Entonces realmente es una injusticia. Y nosotros consideramos que es ahí donde están los focos de infección. No en el transporte público que está regulado, controlado y está cumpliendo con las normativas del COE nacional. Es ahí donde está la infección. Ingeniero. Es ahí donde tiene que intervenir la NT, tiene que intervenir la policía, la CTE, los COEs cantonales, provinciales, parroquiales. Es ahí donde tienen que intervenir. ¿Por qué no lo hacen? Pero sí se ensañan con el transporte interprovincial, con el transporte intra, señor, y la amenaza. Si llevas un pasajero de más, tú tienes que... Te detengo. O amenaza que te voy a suspender la operadora. Ingeniero, realmente deja mucho que decir este tipo de actitudes. Y por eso estamos pidiendo que la autoridad entienda lo que está pasando. Que no es darse cuenta que desde el escritorio únicamente decir hay que tomar este tipo de decisiones y vaya y hágalas cumplir a rajatabla sin saber en territorio cómo se están dando las cosas, cómo se está moviendo la situación de la solución de los problemas en el territorio. Entonces realmente es crítico esto, compañeros. Nosotros esperamos que en los próximos días, con la intervención que va a hacer el ministro de Transporte,
que le hemos hablado en los términos que usted está escuchando, que él conoce, y además que conoce y está consciente que esa problemática está viviendo el transporte, el ministro de Transporte. Entonces esperamos que en el transcurso de esta semana poder tener alguna resolución del COE nacional que signifique que nos dé un poquito más de respiración y poder nosotros reactivarnos, porque por lo menos salir a trabajar y conseguir para la comida, porque esperanza de que el gobierno nos va a dar un crédito para reactivarnos, eso ya no hay que tener ilusión tanto. Nos han engañado mucho. Yo he tenido siquiera con los compañeros dirigentes de Federación más de 10 reuniones con diferentes sectores que tienen que ver con la cuestión de financiera, de ayudas, de crédito y todo, y todas son por ofrecimiento, pero cuando ya llegan a la mesa de calificación le dicen, señor, el transportista no está trabajando, no tiene posibilidades, niégale. Todas las carpetas han sido negadas, entregadas, e inclusive en mi provincia devolvieron las carpetas a los transportistas. Señor, ustedes no son sujetos de crédito. Así es, directamente, tomen. O sea, esa actitud es la que nos tiene a nosotros dolido como transportistas, que se nos esté dando ese trato desde las instituciones del Estado mismo. Peor no va a decir Termina siendo un juego perverso, ingeniero. Termina siendo un juego perverso. Peor la banca privada. ¿Cómo no nos va a atacar nosotros? Y aquí no hay una autoridad que los ponga en su lugar a los de los señores banqueros. Ustedes saben que este año ganaron más de 700 millones de dólares y que no quieren sacrificar un centavo de sus utilidades en esta circunstancia que está viviendo el país. Ingeniero, disculpe. En la parte final, Luis. Sí, en estas necesidades en el sector del transporte, también hay, por ejemplo, el tema de los transportes escolares e institucionales que están pidiendo que se les abran las frecuencias para poder salir a otras provincias. ¿Eso les afectaría directamente a ustedes? Indudablemente. Aquí, o sea, poco a poco en este país ha venido, por eso que yo le indicaba, y ustedes escucharon al señor Fafo Gavilanes, ¿cuál fue nuestro criterio inicial? Fue una copia de la ley española de tránsito que vinieron acá a imponernos con ciertas reformas, ciertas cuestiones, y que cada grupo, porque nosotros teníamos como transporte público, hacíamos antes el transporte escolar, hacíamos el transporte institucional, hacíamos el transporte turístico. Bueno, todas estas modalidades las teníamos concentradas en nuestro trabajo diario, pero poco a poco se fue separando a cada uno de los sectores, se les constituyó y se les dio su trabajo que tienen que hacer. Y dentro de ese marco, indudablemente, y sigue habiendo, pues no siguen dividiéndose la actividad de transporte, sigue dividiendo, sigue retaseándose cada grupito para que haga una cosa, haga otra, pero eso lo que están haciendo es más daño fundamentalmente a nosotros los transportistas inter e intraprovincial. Ahora también el transporte comunitario es otro cosa también peor y más daño todavía para el transporte intraprovincial. Este es el que tiene que ver con las camionetas, yo no creo en la ruralidad. También que ahora les autorizan, ellos tenían autorizado llevar carga y ¿cuánto? 3 pasajeros en la cabina adentro, 3 y 1, 4, bueno, 4. Ellos llevan carga, o sea, pasajeros los que les entre encima de la carga, lo llevan como pueda, y no hay nadie que controle realmente, y todo esto está afectando en forma directa el trabajo del transporte intraprovincial, y no hay nadie quien diga nada, y nosotros venimos insistiendo permanentemente, señores, controles, no nos garantiza, el Estado nos da las competencias para nosotros hacer el transporte público y no nos garantiza un normal desenvolvimiento de nuestras actividades en función de tener una producción para poder cubrir la operación. No nos garantiza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar en esas condiciones? O salir a una carretera, en un momento determinado vamos 5 kilómetros y a medio kilómetro ya van 2 carros más ilegales llevándose todo lo que encuentra, lo que está en el camino, y el transporte cuando llega a la parada no encuentras nadie porque ya 2 carros que van ilegal adelante. A ellos no les dicen, ellos pasan, llegan a su destino, pero llega el bus, ahí está el policía. Documentos. ¿Por qué? Porque vienes corriendo mucho. Efectivamente, pues es posible que vaya corriendo. Pero ¿por qué corre? Pues? Porque sabe que van 2 carros adelante quitándole los pasajeros, que cuando él llega ya no encuentra a nadie y no tiene ni para el combustible, va a producir. Y ese poquito recurso que hizo ese compañero hasta esa parada, llega el policía, se los quita también y le dice, dame $10, $20, te llevo preso. O sea, esa es la verdad, esa es la realidad que vive este pueblo, el pueblo del país.
No solamente al transportista le hacen eso, le hacen a todo ciudadano. Entonces, bien, las ingeniero. cosas hay que decirlas por su nombre. Que Muy bien, plantearlas como y son. agradecemos. Tal vez así la entiendan. Tal vez así Sí. la entiendan. Pero no es que estamos nosotros inventándonos y diciendo cosas que no están ocurriendo. Eso ocurre a diario aquí en este país y en cualquier lugar de nuestro territorio. Bien, ingeniero, No y hay quien agradecemos controle. en este sentido, vicepresidente, su sinceridad y su tiempo para atendernos en esta mañana, en esta entrevista en Contigo Siempre Radio. Ya para ir cerrando, ingeniero, también, porque entendemos su apretada agenda y lastimosamente estos desfases que hemos tenido por la conectividad de Internet nos ha restado la posibilidad de profundizar en algunos otros temas que usted venía desarrollando. En cuanto a lo que es el trámite de reformas en la Asamblea Nacional a la Ley de Tránsito, antes de la pandemia, en marzo, se reportaban algunos nudos críticos que usted los ha visibilizado ahora mismo en el programa del día de hoy. Hoy vivimos otra realidad. Un Ecuador con pandemia, un Ecuador que a su criterio es tierra de nadie en este momento por la falta de control. ¿Cuál sería o cuál debería ser el trámite desde su visión en torno a este proyecto? Ingeniero. Vea, les digo algo. El señor Fafo Gavilanes en el programa anterior dijo algo que realmente me dejó contento, porque eso fue, nosotros consideramos que desde allí tenía que comenzarse. Cuando se aprobó la ley, Federación les dijo, señores, ¿y por qué se quiere aprobar una ley en donde no se indicaba, y la ley actual se indica, bajo qué circunstancias tienen que llegar, quién tiene que dirigir la Agencia Nacional de Tránsito? Una persona que prácticamente no tenía ninguna exigencia de ningún tipo, ningún currículo. No tenía o no tiene. O sea, allá están llegando gente que realmente no tienen criterios técnicos de lo que es el transporte, la movilidad. Únicamente desde un escritorio están asesorándose con informes ya existentes ahí. Y cuando planteamos eso, ¿qué nos dijeron, señores? Con eso no se metan porque esta es posición del presidente de la República. El presidente de la República quiere esto así porque tiene que nombrarlo a Antón que sigue en ese puesto. Y así lo pusieron, lo impusieron. Hoy indica que eso ya lo cambió y eso lo volvimos a plantear como federación. Uno de los planteamientos que hizo Federación para el primer debate es que para poder cambiar esa estructura y poder tener gente técnica en la Agencia Nacional de Tránsito, tiene que comenzarse por la cabeza, que sea un profesional en transporte y con experiencia, para que desde ahí todos los demás puestos de mando tengan el mismo carácter y se pueda esperar buenas resoluciones, buenos criterios, buena orientación de la Agencia Nacional de Tránsito hacia todos los sectores del país, de la movilidad del país, a todos. Pero ¿qué podemos esperar en esas circunstancias de la Agencia Nacional de Tránsito cuando realmente la propia ley no exige, no hay exigencia de que sea un tipo calificado para ser director de la Agencia Nacional de Tránsito? Bien, muy bien. Luis, para cerrar ya. Sí, la verdad que es muy lamentable lo que le está sucediendo a este sector. Espero que, ingenieros, que puedan llegar a tener ya soluciones directas ya con el gobierno para que puedan salir y realmente buscar todo el sustento económico que pueda llevar a sus hogares. Cerramos entonces, ingeniero, en la despedida. Su despedida, por favor. Sí, gracias, agradecerle una vez más y espero pues que compañero presidente Abel Gómez, que es coterráneo de ustedes, de Manabí, nos recupere rápido. Lo necesitamos a él acá al frente de la organización y se continúe con las gestiones que hemos venido realizando y que realmente es muy importante en los actuales momentos la participación activa de él en todo este momento difícil que estamos viviendo los transportistas. ¿Y cuál es el estado de salud? Y al pueblo manabí. ¿Cómo? Vice, solamente un apunte final.
¿cuál es el estado de salud del señor Abel Gómez en este mismo instante? Ustedes, compañeros, estaba delicado de tienen salud, referencia. sabíamos, y que realmente no podía movilizarse. Entonces, de alguna forma estamos esperando, creo que estaba recuperándose bien, y lo que quiero darle a entender es que lo estamos esperando para continuar el trabajo. Bien. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Ha estado con nosotros en esta mañana de miércoles 12 el ingeniero Guiomar Grueso Quiñones, vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP. Ha sido muy claro, muy preciso en su argumentación. Es un sector que, pese a que el COE Nacional anunció su reactivación desde el 15 de junio, persiste en cuanto a la profundización de la crisis económica y la crisis social que aquello conlleva, por cuanto no están pudiendo operar de manera prolija en los 221 territorios a nivel nacional. Y frases lapidarias como Ecuador es tierra de nadie en este mismo instante ante el descontrol de algunas circunstancias del transporte ilegal que se nos está generando en el Ecuador. Luis, nos despedimos. Así es, Néstor. Muchas gracias por este espacio que es indudablemente de mucha aportación para toda la ciudadanía. Nos veremos en otra oportunidad. Buenos días. Así es, así es. Sonidos y silencios capturados en el aire queridos llegan a tus sentidos a través del realismo mágico del Internet. De lunes a domingo, de noche y de día, en invierno y verano, de enero a diciembre, contigo siempre radio.